El Morning. Paz interior y calma en el alma, eso es lo que nosotros siempre proyectamos, y en estos temas de lunes, Danilo, pues abrimos el espacio a personas, a profesionales, amigos, y esta mañana, miren, hablando de ángeles, hoy tenemos con nosotros a dos ángeles terrenales que en su momento pues tuvieron que enfrentar la dura batalla contra el alcoholismo. Cada uno recorrió un camino distinto, con pruebas, tropiezos, pero en ambos la mano de Dios hizo su obra. Hoy están aquí para compartirnos su testimonio de vida, de verdad, no para hablar de lo difícil que fue, sino para recordarnos que sí se puede salir adelante, que siempre hay esperanza y que pues nadie tiene por qué sentirse solo en este proceso. De verdad que nos da mucha alegría recibirlos, y por razones obvias pues no vamos a revelar sus nombres, pero sí abriremos el corazón para escucharlos, agradecerles, porque como bien comentaban, dejaron hoy su rutina, su trabajo, sus negocios, pero están acá para tender una mano y que podamos aprender de sus experiencias en alcoholismo y sobre todo en Alcohólicos Anónimos. Así que muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos al Morning, ¿cómo están? Gracias, altamente agradecidos por esta maravillosa oportunidad que nos dan a mi compañero y a mí de poder transmitir este mensaje de amor, de fe y de esperanza que una vez nos fue transmitido a nosotros, y que gracias a ese programa de amor, de fe y de esperanza hemos logrado mantenernos sobrios por estas 24 horas. Y es lo que tratamos de compartir a esta enorme audiencia que seguramente ustedes tienen, y a eso venimos. Ojalá logremos tocar la conciencia, el corazón de alguien que nos escuche, que esté pasando por este problema de alcoholismo. Totalmente, así será. Y hablando de, pues yo estuve investigando de adicciones, porque hay muchísimas adicciones. Adicción al juego, a la comida, a las compras. Y hoy estamos hablando directamente del alcoholismo. ¿Qué es el alcoholismo? Para que podamos entrar en detalle. Gracias, Sharon. Buenos días, audiencia. Pues al hablar de alcoholismo, el mundo hace tanto tiempo que el alcohólico no tenía ningún tipo de esperanza o una salida. En 1935 más o menos se unieron dos hombres y se formó esta comunidad que ha logrado, con una filosofía de vida nueva, no solo mejorar, sino que salvar nuestras vidas y mantenernos sin beber. Ha sido difícil llegar al término de enfermedad, no es un término que venga de Alcohólicos Anónimos, lo que eso se manejó por un doctor muy famoso que trabajó con nosotros los alcohólicos, el doctor Silver, allá en el Hospital Towns de Nueva York. Este hombre se dedicó, fue un ángel pues que se dedicó a tratar con alcohólicos. Ahí nuestro cofundador Bill W. tuvo una experiencia, y de ahí ya después en un 10 de junio se une con el doctor Bob y sale este programa. Pero el término enfermedad, ¿qué es enfermedad? En realidad enfermedad, si buscas tú en un diccionario de medicina, enfermedad dice enfermedad es enfermedad. Pero un diccionario de esos baratos te dice que enfermedad es todo aquello que va a interferir con el bienestar de una persona. Okay. Y el alcohol nos ha interferido y nos ha acabado la vida por mucho tiempo. Y el problema de esta enfermedad es que el alcohólico se viene a dar cuenta ya con el tiempo. Correcto. No es. Entonces, enfermedad. Este es un término que yo quisiera esta mañana dejarlo muy claro, porque Alcohólicos Anónimos, nosotros solo hablamos de enfermedad. Recordemos que nosotros tenemos viejos y probados principios de la religión, medicina y la psiquiatría, pero nosotros en realidad somos una filosofía de vida. Ahora bien, ¿qué dice el médico? Y voy a leerte una parte, porque es muy largo la definición que da la Organización Mundial de la Salud o las sociedades médicas americanas, cómo definieron el alcoholismo, pero te lo voy a dejar así. El alcoholismo es una enfermedad crónica, con factores genéticos, psicológicos, sociales, culturales, que influyen en el desarrollo y manifestaciones. La enfermedad es insidiosa, progresiva, incurable, pudiendo llegar a ser mortal. Se caracteriza que eso es una de las causales más importantes por pérdida de control. O sea, la persona pierde el control no solo con la bebida, sino que también con los sedantes. Okay. Él, aunque esté pasando ya con dolor, con sufrimiento, completamente niega que se tiene un problema. Y pues este es un hábito, un mal hábito incontrolable que lleva a la parte obsesiva y la alergia física que nosotros le llamamos, pues, en Alcohólicos Anónimos. O sea, esa es una división corta.
La Organización Mundial de la Salud en 1956, con las sociedades médicas americanas, después de que se interesaron de ver a tanto alcohólico, fíjate, pues ellos no habían logrado hacer nada con los alcohólicos. Cuando vieron la sociedad creció, después ellos se dieron cuenta y empezaron el estudio ya a meterse a estudiar la enfermedad Claro. del alcoholismo. Pero hoy hay estudios muy claros y hay una parte que nos llama mucho la atención porque nosotros los alcohólicos, cuando hablamos de pérdida de control, hay algo químico en nuestro cuerpo Ajá. Sí. que solo le pasa al alcohólico, no al que no es alcohólico. Normalmente se crea, hay estudios muy fuertes que creen que el alcohólico tiene la deficiencia de una enzima en el hígado. ¿Qué hace? Fíjate, pues, el alcohol entra al cuerpo y el alcohol es acetaldehído, ¿va? Su parte venenosa es etanol. Una pequeña parte de eso se va al cerebro. Nosotros lo sacamos, ácido acético, que es vinagre, luego lo dividimos en dióxido de carbono y agua, y lo expulsamos por los pulmones de los riñones. Pero esa pequeña cantidad de etanol se va al cerebro, aquí al lóbulo frontal, y forma una sustancia que se llama THIQ, tetrohidroquinolina. Esa sustancia, ¿qué pasa? Se queda en el alcohólico, sí, como un chip, que es la que nos hace, una vez tocamos el alcohol, beber o tener ese deseo vehemente de beber. O sea, la manifestación de pérdida de control es esa, pero o sea, el alcohólico, cuando pasa esa etapa, que es ese es un proceso, pero al pasar una etapa que es como una estructura no visible, que perdemos el control, y pérdida de control, quiero dejarlo claro, no es emborracharme cada vez que veo, es cuando yo pierdo la capacidad de decidir si cuánto voy a tomar o cuánto voy a dejar de tomar. Yo iba a comer mi cevichón Pérez, ¿verdad? Y llevaba en mi mente tomarme, pues, un par de cervezas. Ajá. Muchas veces pasó así, pero muchas veces fue el inicio. Sí, pues, para incrementar y llegar a un nivel. O sea, imagínense realmente acá la explicación y cómo nosotros podemos ir entendiendo, ¿verdad? Que se activa algo en el cerebro que lo hace quizá codependiente también del alcohol, ¿verdad? Y es que muchos se preguntan si el alcoholismo es genética, es predisposición, ¿verdad? Es herencia. Era una de las preguntas, si un hijo de alcohólico puede heredar. Ok, es un tema interesantísimo y una pregunta muy buena. Por supuesto, hay mucha tela que cortar. ¿Por qué? Si nos vamos a la parte científica, que es la que nosotros no manejamos, pero sí hemos investigado, podemos revisar que la ciencia médica dice que ya detectaron que en el gen 11 es el que provoca la herencia del alcoholismo, pero hasta ahí llegaron. ¿Por qué? Pues. Porque conocemos, incluso de nuestras propias experiencias, de que hay hijos de padres no alcohólicos que se vuelven alcohólicos. También. Y hay hijos de padres alcohólicos que no son alcohólicos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La ciencia, pues, perdón por lo que voy a decir, pero topó. Claro. Quizás en un futuro detecten, pero están en pañales en cuanto a la genética, ¿no? Ya. Este sí, este no. Ahora bien, la otra parte y es el que como pesa en nuestro medio, alrededor mundial, acuérdense que el alcoholismo es una enfermedad mundial, ¿no? Sí. Es una enfermedad de orden social, primaria de orden social. ¿Sabe que yo escuchaba y decían que en Latinoamérica también se afectaba mucho el tema porque todos lo celebrábamos con ¿verdad? Alcohol. Sí. O sea, era como culturalmente nos fueron metiendo esa historia de que... Bebe por todo y por nada. Eso es lo que nos dicen a nosotros, ¿no? Así es. Exacto. Cuando llegamos a los grupos, nos dicen el alcohólico bebe por todo y por nada. Ahora bien, entonces, respondiendo a la pregunta, sí es genético, pero los avances hasta ahorita no son muy satisfactorios. Entonces no podemos decir, usted, porque su papá bebe, usted va a ser alcohólico. No, eso no, hasta ahorita no es... Ahora, habría que agregar algo. El alcoholismo es una enfermedad crónica, igual que la diabetes o la artritis. O sea, seamos claros en eso. Es con su propia etiología, sintomatología, etcétera, pero es una enfermedad crónica. Ahora bien, digamos, en la progresividad del alcoholismo, pero familiarmente hablando, sí se ha hablado científicamente de una predisposición. No estamos hablando de la que podríamos decir, usted sí, usted no. Ajá. Pero sí se cree que hay una pequeña disposición familiar, claro, como pasa con el diabético. Pues el diabético hereda
en las generaciones subsiguientes, va heredando entonces parece ser que sí podría darse por ahí la predisposición. Claro, está más expuesto a... Ah, Ujú, ok. sí se da. Sí, por ejemplo, quisiera intervenir acá. Yo vengo de un clan familiar en donde somos 6 hijos, Ya. 3 varones y 3 hembras. Ujú. De esos 6, el único alcohólico soy yo, el Ya. único. Y después de ellos, ¿Papás? uno. Mi papá no era alcohólico, mi mamá jamás tomó. Nadie, ok. Ahora, ¿De dónde? en ambos centros familiares, paterno y materno, yo sí tengo familiares Ok. que sí consumieron. Ahora bien, aquí hay que recalcar algo muy importante. Hasta el día de hoy, año 2025, la gente tiene la peregrina idea de que alcohólico es la persona que viene a tirar una banqueta. Ujú. Y Es- no. No. ¿Por qué? Porque piensan que alcohólico es la persona que bebe mucho. Ahora, Ujú. nos han enseñado a nosotros en nuestro programa que el beber solo es el síntoma de una enfermedad mucho más profunda. Eso quería preguntarles yo. ¿En qué momento se puede decir que la persona ya es alcohólica? Ok, nosotros tenemos una herramienta muy linda que se llama tabla de la alcoholomanía, que hizo un médico fisiólogo y que hasta el día de hoy tiene mucha vigencia. Es una tabla que tiene 42 barras, Ujú, ¿sí? Está la primera y la última es la muerte, ¿no? ujú. La última barra. Pero las primeras 7 barras la conocemos como el consumo ocasional de alivio, lo que decía mi compañero. Día viernes, día sábado, Ujú. un parito, es consumo ocasional de alivio, ¿no? Pero el problema está en que llegamos a una barra que se llama la barra 8 y esa barra se titula pérdida de control. Ok. Es cuando nosotros ya no podemos detenernos y nos vamos a tomar un parito Ujú, o un parito de cajas, pues. ujú. Es mi caso, Ah, ok. muy personal, ¿no? Ajá. Yo comencé a beber a los 16 años Ujú. y paré de beber a los 32, cuando me diagnosticaron Oh, punto de cirrosis, desde los 16 a los 32, 16 años. bebiendo. Cuando me diagnostican a los 31 años punto de cirrosis, delante de un médico de mis padres, fue cuando o sea, paré de beber por miedo, Claro. no porque tuviera la convicción de que yo era un alcohólico. No, fue el Y miedo. eso hasta el día de hoy sigue viviendo. Entonces yo quisiera compartir algo para la audiencia, para que sepan que a los grupos de alcohólicos anónimos y el programa, es cierto, manejamos el síntoma, pero hay que ir mucho más profundo. Un texto de nosotros dice lo siguiente: los alcohólicos debieran poder darse cuenta de que especialmente en ellos, ojo aquí, el instinto descontrolado es la causa subyacente de su forma destructiva de beber. Ujú. Hemos bebido para ahogar sentimientos de temor, frustración y depresión. Hemos bebido para evitar el sentimiento de culpa de nuestras pasiones. Y después hemos bebido para resucitar esas mismas pasiones. Hemos bebido para sentirnos importantes, para disfrutar sueños delirantes de pompa y de poder. Y miren cómo termina esta cita. Brutal la forma en que termina. No es agradable observar esta perversa enfermedad del alma. Ujú, del Aquí ya nos alma. fuimos a otro. Es que me encanta porque justamente eso estuve investigando y habla mucho de, digamos que, hablando como enfermedad, digamos, en un contexto biopsicosocial, ¿verdad? O sea, el psicológico, el fisiológico, que es lo bio, ¿verdad? Que, por ejemplo, genera esa dependencia al alcoholismo, y el social es un problema, pues, primario. Entonces, por ahí hay muchas situaciones, pero hablaban también de la parte espiritual, ¿verdad? Que sabemos que hay muchas personas que encontraron en el alcoholismo quizá eso que no podían encontrar lúcidos, digamos, o en su día a día, y espiritualmente, pues, no tenían el alma, pues, digamos, llena o plena por circunstancias que pasaron en su infancia. Sí, nos dicen mucha gente en su ignorancia de que es el programa de Alcohólicos Anónimos, no pueden creer que un puñado de borrachos, como hemos sido nosotros, que hemos destruido muchas cosas alrededor nuestro, nuestra salud mental, física, y la salud de la gente que vive alrededor de nosotros, que son codependientes de nuestro brutal alcoholismo, piensan que solo es deber, Ujú. y no. Entonces, cuando
escuchan que este programa es de índole espiritual, piensan que es religión y no estamos hablando de religión. No. Nuestro programa en el texto básico que fue escrito, nuestro texto básico fue escrito en el año 1939. Entonces nos habla de un despertar espiritual, pero lo equipara a ¿qué es un despertar espiritual? Es un nuevo estado de conciencia. Es decir, tratar de llevar sanidad mental a nosotros, porque póngale un ejemplo. Una de las tantas veces me internaron por intoxicación alcohólica, que ahora le llaman sobredosis, ¿no? Me internaron. ¿Qué fue lo primerito que hice al salir de ahí? Yo volví a beber. Entonces, una persona que la interna por intoxicación alcohólica y que al salir de ahí vuelve a beber, definitivamente no tiene sano juicio. Totalmente. ¿Sí? Bueno, entonces, el programa de nosotros está diseñado para ir alcanzando sano juicio. ¿Pero cómo? Con principios espirituales que nos llevan al final de cuentas a un nuevo estado de conciencia. Y entonces cada quien va a descubrir y va a conseguir a Dios como... Por eso hay una palabra muy linda en nuestro argot que dice Dios como cada quien lo consigue. Pero la parte espiritual para nosotros es básica. Me encanta porque Alcohólicos Anónimos, perdón, Danilo, solo estaba viendo que es basado 100% en la fe, ¿verdad? La oración de la serenidad, ¿verdad? Para poder avanzar en este camino, porque de una perspectiva espiritual, obviamente, y muchas veces el alcoholismo digamos que se mezcla o simboliza la confusión que existe en la persona, ¿verdad? La confusión, el exceso de tal vez de compromisos, de miedo al futuro, de influencias negativas, de lo que se dice alrededor. Hay mucha confusión, ¿verdad? Entonces, en esa parte es donde también se trabaja. ¿Qué más, Daniel? También les quería preguntar yo con respecto a qué pasa con la depresión en un alcohólico, porque con mi papá nos dimos cuenta que había muchos sobrecitos de pastillas contra la depresión. Entonces, ¿pasa mucho la depresión en un alcohólico? Sí, el problema es que el adicto, esto es una adicción. Entonces, generalicemos, el adicto no solo es adicto al alcohol, no, pues va a ser adicto a otras sustancias. De hecho, los barbitúricos y toda esta gama de tranquilizantes son parte de la dependencia de un alcohólico. Muchas veces cambiamos el alcohol por pastillas, ¿no? O sea, lo tomamos en pastilla, ya no líquido. Yo sí quise dejar algo antes de que nos vaya. Esto funciona, este programa funciona si yo quiero. Claro. O sea, tiene que haber una aceptación, una admisión completa del problema que yo tengo. Porque mientras eso no se dé, definitivamente nada se podrá hacer. O sea, esto es algo que es bien importante. Tenemos que fincar el cimiento dentro de esa admisión. O sea, entender que tengo una enfermedad y es una enfermedad incurable, progresiva, con pérdida de control. O sea, algo que va a ser para toda la vida. Para el alcoholismo no hay ninguna cura. Podemos mejorar y llegar a restablecer la parte emocional, espiritual de nosotros, pero no vamos a curar la enfermedad en sí del síntoma. En su caso, bien lo mencionaba nuestro amigo, él dijo que fue el diagnóstico, ¿verdad? En su caso, ¿qué le motivó a unirse a Alcohólicos Anónimos? El sufrimiento y casi llegar al borde de perder la vida. O sea, yo vengo de un sanatorio donde yo estuve en un intensivo casi al borde de la muerte, con un alcoholismo crónico, o sea, en la última etapa de alcoholismo, y la negación es tal en el alcohólico, o sea, nuestras características de personalidad, una negación, justificación, manipulación, etc. Y depresión, lo que mencionaba Danilo. La depresión es parte de, pero como te digo, la depresión viene entrando ya en unas etapas diferentes, porque al principio la euforia, lo que manejamos todos en neurosis, pero ya en etapas más avanzadas, la depresión es parte de la sintomatología que uno Si quiero aportar algo en eso que usted menciona, una de las caras visibles de nuestro movimiento, nosotros lo conocemos dentro de nuestro grupo como Bill W. Son dos caras visibles que llevaron adelante este programa, ¿no? Pero hay muchas más, pero hay dos. Bill W., que en su momento fue un corredor de bolsas de Wall Street, y el doctor Bob Smith. Él fue un proctólogo, médico proctólogo. Pero me quiero ir a Bill W. por lo que usted mencionó. Él padecía de depresiones crónicas. Él ya sin beber pasaba meses en cama y no se levantaba. Usted le preguntaba, le dolía de todo, y cuando lo iban a revisar no tenía nada. Eran unas depresiones tremendas. Qué terrible. Él es el autor de los 12 pasos de nuestro programa. Y llegó un momento en que él dijo, ¿por qué a mí?
los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos que él mismo había ayudado a hacer, no me sirven para combatir mis depresiones. Claro. Es decir, todo alcohólico es un neurótico, mas no todo neurótico es un alcohólico, hay que dejarlo claro. Entonces, dentro de la neurosis, la depresión es una de las características, ¿no? Las personas que se abandonan. Hay dos tipos de depresiones que hay que mencionar rápidamente, porque es muy profundo ese campo, pero está la depresión de aquella persona que se abandona, no quiere bañarse, no quiere comer, no quiere nada, está depresivo. Pero hay otra que se llama distimia, que es aquella persona que sale a trabajar bien vestido, Okay. pero en su mente y en su corazón Claro. andan unos pensamientos que no lo dejan en paz. Entonces, este precursor de este programa se llegó a reclamar a sí mismo, ¿por qué este programa no me sirve para combatir mis depresiones? Y él mismo se responde. Pero no se responde de una manera científica, sino dice, me di cuenta que a mí me faltaba el amor altruista, del que menciona, dice él en su momento, San Francisco de Asís. Es decir, dar sin recibir nada a cambio. Wow. Entonces, las depresiones. Pero hay que dejarlo muy claro. Nuestro programa no es talla única y cualquier persona, porque hay personas que aún con este programa no salen de depresión. Entonces hay que dejar claro. En nuestro programa van a llegar personas, y eso lo dijo un mexicano, un doctor mexicano muy, muy connotado, que dijo que aparte nosotros cuando llegamos a Alcohólicos Anónimos llevamos el problema del alcoholismo, pero también muchos llevan cargando otra sintomatología que sí va a necesitar ser acompañado por profesionales. Hay personas que sí son totalmente depresivas, van a necesitar medicamentos, cosas que nosotros no hacemos. Claro. No estamos capacitados Para para ello. recetar. Hay otros que son bipolares, pero tienen alcoholismo. Hay otros que tienen total. O sea, la depresión está presente en nosotros. En el caso de nosotros, pues nos ha ido bien porque hemos podido salir de ella. Pero hay personas que, aparejado a este programa, van a tener que buscar ayuda profesional para la depresión, bipolaridad, esquizofrenia y otro tipo de cosas que acompañan al alcohol. Son patologías ya. Yo les quería preguntar qué pasa en la mente de una persona alcohólica cuando pues de repente ya está muy avanzado en el alcoholismo, pero ve que su familia llora, que la esposa sufre, que los hijos le piden que ya no siga así y que bueno, él dice sí y lo voy a dejar e intenta, pero de repente regresa. ¿Qué pasa en la mente? ¿Es incontrolable esa situación? Sí, es algo, o sea, el alcohólico llega al punto en que está bebiendo, está sufriendo y si deja de beber sufre, o sea, con el alcohol y sin alcohol. El problema es que lo que hay que entender es que, por eso hablé de progresividad de la enfermedad, esto avanza y cada día vamos, no para arriba, vamos para abajo, o sea, rompiendo patrones culturales, morales, espirituales. Cada día el alcohólico va cayendo en un hoyo. Y llega el momento en que el alcohólico, miren, yo, pues por mi experiencia personal, uno en esos momentos, sinceramente, no está pensando en la familia, ni en los hijos, está pensando en su necesidad del alcohol. O sea, el alcohol lo tiene tan prisionero, está tan esclavizado al alcohol que uno justifica, miente, culpa. Es una mente bien complicada la del alcohólico, pero créeme, yo siempre he dicho que cuando hablamos con Byron, mi padrino, dice, tocar fondo, para mí es cuando en el interno, cuando tú decides que ya estuvo y reconoces que no puedes salir solo y que tienes que pedir ayuda. En ese momento, ese pequeño grado de humildad, es cuando el alcohólico puede tener la oportunidad de salir. Mientras tanto, no lo creo porque pueden pasar mil cosas. Puedo ver morir a un hijo, puedo enterrar a un padre y el alcohólico no deja de beber. Yo quiero compartir algo porque ahorita que nos hizo esa pregunta y lo que voy a compartir me mueve. Quiero compartirles que me mueve mucho y incluso Gracias. les voy a decir por qué. No es solo de hablar de que ya estamos aquí. Tenemos que hablar de que hemos pasado por un infierno. Cuando usted mencionó la familia, es algo que a mí me mueve hasta el día de hoy. Una experiencia rapidita. Yo tengo 2 hijos varones. En un viaje que hicimos de recreo, iba mi esposa, embarazada de mi segundo hijo, llevaba 1 mes o 2 meses, y aquí en medio llevábamos a nuestro primer hijo. Yo iba borracho y tuve un accidente alrededor de una carretera. Resultado del accidente, el niño tenía 4 años, 3 años, creo yo, 3 o 4 años.
se le quebró su bracito. Hasta el día de hoy no quiero preguntar cuál de los dos brazos es. Yo no me pude ocupar de él porque iba borracho. Mi señora, imagínense, viendo al fruto de sus entrañas maltratado por un borracho. Y quiero decirles que eso se está viviendo al día de hoy. Por eso estamos acá. Porque podemos decir que sí se puede salir de ahí. Entonces, los bomberos se ocuparon de mi hijo y de mi esposa. Ahora bien, lo más triste de todo este caso es que una persona que hace eso, si está sana mentalmente, nunca más vuelve a tocar el alcohol. Yo seguí bebiendo 2 años más. Okay. ¿Sí? A pesar de. Entonces, me gusta la amplia literatura nuestra, porque en uno de nuestros libros nos dice, va a llegar un momento, dice, en que el alcohólico no va a concebir la vida bebiendo y tampoco la va a concebir sin beber. Entonces, dice, vas a ver qué es la soledad. Es decir, no es la soledad física, sino la soledad del alma, el vacío interior. Créanme, nosotros a veces no queremos. Yo tengo 13 accidentes en vehículos. Yo prometía, ya no vuelvo, te lo juro. Y 13. Y ya no vuelvo, y la familia cree. Llega un momento que ya no cree. De esto que le estoy hablando, lo logré superar hablando con los que habían salido en un grupo de alcohólicos anónimos. Es decir, por eso es que a nosotros no nos creen. Nosotros, miren, cuando nosotros decimos, les juro que no lo vuelvo a hacer, lo estamos diciendo de verdad. Pero lo que yo no sabía es que yo era víctima de una adicción progresiva. Claro. Y que yo tenía problemas, de la primera lectura que les hice, problemas mentales y emocionales que venía arrastrando desde mi más tierna infancia. Y que el alcohol me sirvió para gestionar el dolor interno que yo tenía. La salida. Sí. La salida fácil. La salida fácil. Entonces, ¿qué pasa por la mente de nosotros? No pasa nada. Sabemos que la estamos, como dicen en el argot chapín, la estamos regando, pero nosotros seguimos. Por supuesto, cuando llegamos a Alcohólicos Anónimos, en el contexto del paso 8, nos dicen, el paso 8 dice, 8 y 9 son para el reajuste de relaciones interpersonales, ¿no? Y en una parte dice, duro, miren, a mí este programa me ha dado por todos lados, pero es lo que me mantiene vigente a decirle no a la primera copa cada día que tengo oportunidad de vivir. Ese pedazo dice que Alcohólicos Anónimos es una nueva forma de vivir. Pero para el que ha alcanzado progreso en esto, dice, el alcohólico tiene que hacer un alto en su camino y dar una mirada brutal, profunda, retrospectiva, para ver, ojo aquí, los escombros humanos que ha dejado a su paso. ¡Wow! Y eso es doloroso. Qué fuerte, de verdad, qué fuerte, qué impresionante lo que estamos hablando en esta mañana. Ya nos están llegando mensajes y por supuesto agradecemos a nuestros invitados por abrir su corazón y también a nuestra audiencia hermosa. Dice, mi padre tomó 56 años y nunca lo quiso dejar hasta el día que murió. Por eso están acá y les decía que son 2 ángeles terrenales porque hoy les están diciendo, hay una mano amiga que te quiere ayudar, da el primer paso hacia la recuperación y vas a tener una vida distinta. Acepta la ayuda no es debilidad, la ayuda todos la necesitamos, ¿verdad? Pero acá hay un grupo especial que te puede sacar adelante. Dice por acá, buenos días, tengan todos un bendecido día, lo digo siempre, el mejor programa de radio, qué interesante tema. Y como siempre, Sharon y Danilo, preocupados por el bien familiar. Dios los bendiga. Muchas gracias. Dice, saludos amigos. Buenos días, Sharon y Danilo, y a los invitados de hoy. Es un tema de gran valor social. Ayuda a que las personas tengan el valor de percibir su problema de una forma menos culpable, porque la culpa también pues llega a afectarnos. Pero acá lo dice el amigo. Gracias, Sharon y Danilo, siguen siendo esa luz a muchas ayudas. Saludos a los amigos del Grupo San Martín, dice por acá. También los conocen. Bueno, un saludo. Vamos a la pausa y regresamos con nuestros 2 invitados maravillosos que nos están apoyando y ayudando en este tema. Para los que se quieran comunicar, ¿a qué número? ¿Dónde pueden ir? Dejarles un número que yo creo que es el que más factible, más fácil para ustedes, y se los doy, es el 50 14 30 79. 50 14 30 79. Este es el teléfono, el WhatsApp de la Oficina Central de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos de Guatemala. El Morning.
Y bueno, continuamos en esta mañana con un tema súper interesante y como les decíamos acá tenemos a 2 ángeles terrenales que están abriendo su corazón, que están compartiendo su testimonio también y sobre todo recordándoles a todas esas personas que están pasando por una situación similar, diciéndoles pues hay formas de salir adelante y la recuperación empieza cuando tú decides cambiar y decides entender que tu vida vale más que cualquier excusa, porque excusas hay muchísimas. Pero bueno, acá seguimos, Danilo, hablábamos de que pues como que no hay un porcentaje como específico sobre alcoholismo en Guatemala, pero las estadísticas apuntan de salud pública con inicio temprano. Sí, gracias. Yo te voy a dar algunas estadísticas que algunas generales, que algunas ya no están, me imagino, ya aumentaron. Dice que la edad promedio en que se inicia el consumo de alcohol en Guatemala está entre los 12 y 13 años. 12 y 13 años. Anualmente dice que una persona en Guatemala consume más o menos 70 litros per cápita de alcohol. De cada 100 guatemaltecos, 66 consumen alcohol. De 5 de cada 10 familias en Guatemala sufren por la conducta y maltrato alcohólico. De cada 10 arrestos, 7 tienen que ver con el alcohol. Wow. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención. La tasa de intentos de suicidio en alcohólicos se ha elevado casi al 75%. Porque, digamos, en Guatemala muere mucho. Nosotros que tenemos ese contacto Tenemos contacto con toda esa gente y los datos. Vemos que esto no se habla en Guatemala, pero es una cantidad increíble de gente con problemas de adicción, de tanto de drogas como de alcohol, con sus hijos, gente muy joven. Yo he tenido la desgracia en estos últimos 2 años de estar muy cerca de gente joven que se ha privado por consumo de alcohol. Y saben que algo también que hemos platicado con Danilo, también la pandemia que vino a afectarnos muchísimo, ahí se disparó también la cantidad de alcoholismo. Y algo que me llama muchísimo la atención, y lo hablábamos fuera del aire, es el caso de mujeres. Que hay muchísimas mujeres, porque antes podríamos decir que como que se tenía la idea que era algo que afectaba solo a los hombres. Pero ahora estamos hablando desde niños, 12, 13 años y mujeres. Y en la pandemia sucedió un fenómeno que pasa desapercibido y lo quiero mencionar. Y aquí hay que remarcar algo. La peregrina idea, y lo repito, que la gente tiene de pensar que alcohólico es la persona que está tirada. No. Mire, en la pandemia se pudo quedar al desnudo que personas muy bien colocadas familiarmente, muy bien colocadas laboralmente, socialmente, económicamente, quedó al desnudo, lamentablemente, a los ojos de su familia, del grosero alcoholismo que tenía. ¿Por qué? Salían el viernes, por ejemplo, relax, con los amigos, a donde fuera, un parito, y ya llegaban de madrugada a su casa. Pero cuando llegaban de madrugada a su casa, la esposa y los niños están durmiendo. Sí, pues. Y uno llega en condición de bulto, a acostarse. Ahí no, con la pandemia, ¿qué pasó? Como nos encerraron, entonces lo que sí hicieron los que ya tenían problemas severos de alcoholismo, aunque cuando hubieran de smoking en la calle, acapararon alcohol porque sabían que no iban a poder salir y comenzaron entonces, convirtieron sus casas en la cantina que usaban los fines de semana. Y como ahí no se pudieron medir y sabían que estaban en su casa, le dieron rienda suelta a la adicción, que es la enfermedad, ¿no? Claro. A la adicción. Entonces ahí... enferman a la familia. Jamás lo había visto la esposa. Los hijos se comenzaron a dar cuenta. Es ahí donde el problema social del alcoholismo comienza a multiplicar sus consecuencias, no solo al que lo bebe, sino a los que están alrededor. Claro. Imagínense cuántos casos, y justo lo que ustedes mencionaban, ¿verdad? Cuántas personas que se ven en el día a día de forma normal, digamos, entre comillas, y son alcohólicos, ¿verdad? Entonces, y es importante, porque es importante hablarlo, que no se quede como un tabú, o que las mujeres, hoy la invitación es que también para ellas abran su corazón y busquen esa ayuda necesaria, porque pues creo que es el momento preciso para buscar ayuda y rescatar, ¿verdad? Y no voltear a ver y decir cuántos años pasé yo viviendo esta situación sin encontrar una solución. Por acá dice, buenos días, mis queridos Sharon y Danilo, gracias por abrir este espacio para crear la conciencia de la enfermedad de alcoholismo. Un abrazo fuerte y que sigan rodeando el amor y la luz a este maravilloso programa El Morning. Gracias, Silvia, un abrazote para ti también. Por acá mensajes, dice, mi padre murió a los 62
años, nunca dejó de tomar. Qué tristeza saber ahora que algo llevaba en su interior. Que Dios les ayude a cada día a seguir adelante. Y es que muchas veces lo que sucede es que la familia mejor se aparta, Ah, sí. ¿verdad? Que el enfermo enferma, Sí. ¿sí? Y entonces llega un momento en que no pueden hacer Sí. nada por nosotros. Ujú. Otra anécdota rapidita. Sí. Una vez, miren, nosotros cuando paramos de beber, nos viene el síndrome de abstinencia. Y en el síndrome de abstinencia es que el cuerpo, ya no bebemos por X o Y motivo, porque nos van a quitar el trabajo, porque el cuerpo no aguanta, porque caímos presos, etcétera. Pero entonces el cuerpo reclama su dosis de droga, porque el alcohol es una droga, ¿no? Ujú. Que es socialmente aceptable, bueno, eso son otros 20 pesos. Ujú. Pero el cuerpo reclama, ¿no? Reclama. Claro. Entonces una vez paré de beber así abruptamente, y un día estaba yo acostado en mi cama, ya en una condición bastante mala. En eso se me comenzó a calambrar uno de mis camotes, digamos, Ujú. pero duro. Entonces yo comencé a gritar de dolor. Entonces llegó mi esposa y en esos días estaba por ahí mi suegra y me comenzaron a ver que me echaba. Casualmente llega mi señora madre. Ujú. Y cuando entró, ¿qué pasó? Me iba a ver mi mamá porque tenía muchos días de no verme porque yo cuando consumía alcohol me desaparecía, ¿no? Entonces llegó y justamente a la par de ella, cuando estaba, se me acalambra el otro camote. Wow. Y se me empezaban a calambrar las piernas. Entonces viene mi viejita, que en paz descanse, y traigan alcohol alcanforado. Y comenzaron, ay, que no sé qué, que no sé cuál. Miren hasta dónde lleva uno a sufrir. Ellas no consumían alcohol, Ujú. pero yo las estaba haciendo partícipe de las consecuencias, ¿sí? Entonces, aquí es donde pasamos a otra parte muy fundamental de nuestro programa. Y usted lo mencionaba el alma, Ujú. la espiritualidad. Sí. A mí me gustó algo y quiero compartir con ustedes una estrofa de un poema de alguien. Y lo voy a hacer porque yo me identifico y creo que los que llegamos a los alcohólicos anónimos nos identificamos con esa parte y es ahí donde este programa hace su real trabajo. Ujú. Alguien escribió lo siguiente: no son los muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de su tumba fría. Muertos son los que tienen muerte el alma y viven todavía. No son los muertos los que reciben rayos de luz en sus despojos yertos. Los que mueren con honra son los vivos, los que viven sin honra son los muertos. La vida no es la vida que vivimos. La vida es el honor, es el recuerdo. Por eso hay hombres que en el mundo viven y hombres que viven en el mundo muertos. ¿Por qué menciono esto? Porque eso es la definición de un alcohólico. Nosotros llegamos físicamente demacrados y todo, pero también llevamos muerta el alma, llevamos muerto el espíritu. Sí. Y eso es ahí donde radica. Que se apaga la luz. Es que llegamos. Sí, Es decir, totalmente. hay una definición que a mí me gusta de lo que es la espiritualidad. Vigor natural que alienta y vivifica el cuerpo para vivir bien. Ujú. Cuando las desmenuzamos, un alcohólico no tiene vigor natural. Si está triste, chupa. Si está alegre, chupa. Ujú. Si perdió su equipo, chupa. Si nació el nene, chupa. Si compró 15 años, la nena, chupa. O sea, Por todo. el alcohol es parte de su vida diaria. ¿Sí? Entonces no es vigor, no vive la vida, perdón, No te- en forma natural. Ujú. Y la definición de espiritualidad nos está diciendo que es el vigor natural que alienta y vivifica el cuerpo para vivir bien. Es decir, no debemos de introducirnos ningún tipo de droga para afrontar la vida que a todos, personas que beben o no beben, tienen adversidades. Exacto. ¿Y qué pasa? O sea, ¿a qué consideran ustedes que se debe esa desconexión del alma? Porque un alma muerta es aquella que quizá ha olvidado sentir, amar, perdonar, liberar. O sea, se acumularon muchas cosas en el alma. ¿Qué es lo que ustedes creen o basado en su propia experiencia? ¿Por qué llegar a ese punto? O sea, Pues mira, hay una definición, yo te lo pongo como vida. Yo siento que el alcohólico dice que es una persona que viene con pobremente equipada para desarrollarse normalmente en la vida. Yo siento que desde que el individuo nace con orgullo. Fíjate que el orgullo es parte de esa supervivencia natural, pero cuando el individuo no le enseñan a amar o no aprende a amar, se queda en ego. El alcohólico es un ególatra, casi narcisista, vamos, que va todo es para adentro.
Pero siento yo, en la parte que estamos hablando, que uno no aprende, o sea, no aprende a enfrentarse a la vida, no sabe cómo enfrentarse a la vida, o sea, hay complejos, hay frustraciones, hay un montón de tipo emocional que uno no entiende, no comprende, y que llega a tal punto de ser tan alta la tolerancia que uno entra en ansiedad, en frustración. Oh, milagro, encuentro el alcohol, ¿va? Y el alcohol me da esa paz, esa tranquilidad, empiezo yo a sentirme que Que estoy fluye. logrando vivir bien. Lo que yo no entiendo, lo que va a venir después, ¿va? Que la tolerancia va a subir, que el grado del consumo de alcohol va a ser más alto, hasta que llega la pérdida de control. Y una vez en la pérdida de control, cuando me meto de lleno, porque una vez se pierde el control, no hay regreso. Alcohólico, poder detenerte o llegar a la muerte. Entonces, viene ese tío vivo de empezar a vivir esas emociones, lo que hablaba menos, ese dolor, el sufrimiento, el daño familiar, pérdida de empleo, ya cuando empieza a dañarse físicamente el alcohol, hasta llegar a la muerte, ¿no? Entonces yo siento de que el alcohólico para mí sigue siendo un vacío existencial, el no encontrar quizá la respuesta de vida que uno tenía, ¿no? Ese vacío, al menos que ahí está, pues ahí está, que se logra con este proceso que nos da el programa de Alcohólicos Anónimos. Y es que tenemos que decir algo, y quizás algo duro, pero es la verdad, yo tuve que enfrentarme a ello, ¿no? Generacionalmente a nosotros no nos han enseñado, por lo menos se los decía fuera de micrófonos, Sí. yo soy modelo 56, y en aquel tiempo era el Dios pecador. Ujú. Si no haces esto, si no haces lo otro, Dios te va a castigar, te va a castigar, te va a... Entonces nos alejaron y no nos enseñaron, porque tampoco ellos lo tenían, nadie da lo que no tiene, ¿no? No. No nos enseñaron a gestionar emociones. Ujú. Entonces cuando llegamos a una edad de preadolescencia o adolescencia, cuando nosotros consumimos el alcohol, eso es lo que nos ha servido para mal gestionar nuestras emociones. Un parito, lo que decía al principio, Sí. consumo ocasional de alivio. Pero el consumo ocasional de alivio, en nuestro caso de los alcohólicos, se nos convirtió que preferíamos beber aunque no comiéramos. Claro. Ahora, Se potencializó eso. la lectura que les dice, dentro de nosotros hay instintos desbordados y deformados. Entonces, una persona con esa deformación emocional y psíquica, usted mencionó algo muy importante hace breves momentos, la culpa. Ujú. No hay alcohólico o alcohólica que llegue a un grupo sin cargar Con- un enorme fardo de culpa. ¿Y la culpa qué es? Es un dolor psíquico que no ayuda. Claro, al contrario. Nuestro cofundador nos decía, no hay que sentir culpa. Lo que sí se tiene que sentir, decía, es un discreto sentimiento. Pero si uno practica este programa. Entonces, una persona en esas condiciones, ¿qué alma o qué espiritualidad puede tener? Está confuso, o sea, yo creo que todo ahí está descoordinado, ¿verdad? El alcohol es Ajá, claro, se soluciona todo, ¿no? claro, apaga cualquier situación. Sí. Yo les quería preguntar, ¿qué pasa si ahorita que sabemos que tenemos más información sobre ese tema, qué pasa si de repente alguien de la familia habla con la persona alcohólica cuando esté buena y sana y le pregunta sobre eso? ¿Qué tipo de problemas tiene? ¿Qué es lo que emocionalmente le afecta? Para que le pueda contar o no lo cuenta con la familia. Miren, por experiencia les digo una cosa. Si eso fuera posible, hace mucho tiempo que muchos alcohólicos se hubieran salido. ¿Qué es lo que pasa? Cuesta mucho, pero mucho, que una persona hable de su interior. Ujú. Un psiquiatra que conocemos que tuvo mucha incidencia en este programa, el doctor Carl Jung, Ajá. dijo, quien ve hacia afuera, sueña. Sueña, Quien ve hacia adentro, despierta. así es. Eso es lo que tenemos nosotros. No miramos hacia adentro, por eso no despertamos. Y mucho menos nos vamos, hablando en buen chapín, a descoser con una persona de nuestro entorno familiar. Vamos a evadir siempre. Siempre aún más se bate que el alcohólico. No le gusta que vos le toques el tema de alcoholismo. Hablarle de cualquier cosa menos de eso es tabú y se molesta uno Mire, hasta reacciona con cólera. En esa misma historia que les conté que esas tres mujeres, mi suegra, mi esposa, me estaban, y me recuerdo que miren hasta dónde llega la ignorancia y lo que quiere la familia nuestra para que no sigamos bebiendo. Doña Bertita le dijo a mi mamá. Ujú. Yo le he dicho, ay, mi hijo, ¿cómo estás? Mi mamá viendo a su hijo
el único borrachito, pero sí, ya en condiciones lamentables. Ay, doña Betita, le dijo mi esposa. Yo le he dicho a Maino que ya no siga, no sé qué es lo que tiene. Yo ya le he dicho, imagínense, que si tiene otra mujer no importa, pero que ya no siga, imagínense. Ay, padre. Es decir, lo que usted preguntaba, nosotros no, si alguien se sienta, mi papá, mi mamá, ¿por qué tomas? No se lo vamos a decir. ¿Por qué? Porque ni yo sé por qué tomo tanto. Así es. Ujú. Aún más, fíjense que la progresividad que habla esta enfermedad, digamos, Bernal o Juana, bueno, desconciertan a los psiquiatras, a los médicos y a la familia. Esto es desconcertante porque hoy Juan dejó de beber, se le hospitalizó, se le desintoxicó y ahí está Juan. Y Juan está bien un mes o 2 meses. De repente Juan otra vez borracho. Y ya estuvo el médico, el psiquiatra, el psicólogo, todo el mundo estaba esperanzado en que hoy iba a ser diferente. Y no, Juan no entendió. Juan al mes o 2 meses está bebiendo. Entonces eso desconcierta, porque es cuando el alcohólico, yo no sé cuántas promesas hizo esto, yo mejor no hablo de cuántas hice, porque a la gran uno promete y promete y promete, y no es cierto, pero o sea, uno desconcierta. Por eso es que la familia pierde todo el tipo de confianza, todo. La familia, realmente, miren, yo siento, y lo voy a decir así, por lo menos en mi caso, mi familia a mí al final me hospitalizaba para estar tranquilo, de que Unos días le dieras paz. sí, que tuvieran paz, que ese hombre no lo fueran a matar, no fuera, Claro. pero salir de él, pues, o sea, Ajá, estar ahí, saber que está en algún lugar. mejor sea que en la fecha de Navidad no vamos a molestar. Sí, sí. Ahora, Ajá. aquí viene una gran ironía y algo muy lindo de este programa, porque uno no se abre con su esposa, con sus hijos, con No, sus con- padres, ni con psiquiatras, ni con pastores, no estamos hablando mal de ellos, no. No. Es tan compleja la enfermedad del alcoholismo, Ujú. pero miren, hemos visto llegar a los grupos casos que han dado por perdidos hasta los mismos médicos. Ujú. Ahora, Seguro. entonces, ¿qué sucede dentro de un grupo de edad? Miren, mi experiencia, yo llego, levanto la mano, no se me olvida, fue un martes 16 de febrero del año 1988. ¿Cómo se me va a olvidar? Sí. Levanté mi mano y me reúno con un montón de gente que yo no conocía. Levanto la mano y lo primero que hacen es aplaudirme. Qué belleza. Como que, entonces, el primer shock para uno es, pero si yo vengo de que me estén maltratando, no de que me aplaudan. Tal vez me aplaudían la cara cuando no pagaba un trago por ahí. Me aplauden y me dicen así, y hasta el día de hoy lo hacemos. Compañero, bienvenido a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Desde este momento, la reunión va dedicada a usted de principio a fin, perdón. Usted es la persona más importante esta noche para nosotros. Ujú. Hola, miren, Qué belleza. eso fue hace 36 años y 6 meses y aún me conmueve. ¿Por qué? Encontré amor del puro. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Que conforme fueron pasando los días, ellos se subían. En este momento en adelante, dijo el que estaba llevando la mesa, le vamos a dar la bienvenida. ¿Y cuál fue la bienvenida? Yo soy fulano, soy Pedro y soy alcohólico, por ejemplo. Y comienzan a contar cómo eran y cómo son, cómo eran y cómo son, cómo eran, y unos testimonios lindos. Y mire, yo ya aquí llegué sin haber estudiado y ahorita ya saqué mi licenciatura. Yo, total. Entonces uno se comienza a identificar. Como consecuencia lógica, X o Y tiempo, porque no hay tiempo específico, cuando uno siente está parado en la tribuna, hablando de lo que uno no quiso hablar con su familia. Un compañero, te recordás del turco, su mamá es un tipazo, un padrinazo que tuvimos, ya murió. Dice que su mamá le preguntó, un alcoholismo brutal. Cuando él dejó de beber, dice que la mamá le preguntó, mijo, ¿por qué ellos sí y yo no? Ujú. Wow. Nuestras madres se han arrodillado a nosotros pidiéndonos que no volvamos a tomar y no les hacemos caso. Y no es que no les hagamos caso, estamos enfermos del alma y no podemos. Entonces, quiero compartir una cita que tenemos en un libro nuestro. Dice, muchos de nosotros hemos visto la muerte de cerca. Conocemos la clase de dolor que hace estremecer los huesos. Pero el último renglón es el que estoy viviendo y Bernal sin duda también, y muchos alcohólicos recuperados, dice, pero también conocemos la clase de esperanza que hace cantar el corazón. Ay, qué belleza. Y la esperanza es una virtud teologal. Entonces, aquello que no se pudo en la casa, se ha podido hacer dentro de las 4 paredes de un grupo de alcohólicos anónimos. Hay algo más, nena, solo Ujú.
Ojalá que si están oyendo los compañeros, pero todos tenemos una gran responsabilidad. Fíjate que nosotros lo que se nos dé por gracia lo devolvemos. Nosotros no ganamos absolutamente nada más que el beneficio propio y saber que de repente a alguien le vamos a servir como la plataforma para que él llegue y solucione su problema. Pero todos tenemos una dádiva, Dios nos dio una dádiva, que solo los alcohólicos tenemos, fíjate, el podernos comunicar con otro alcohólico. Nadie más logra esta comunión, Ajá. solo nosotros tenemos este don. Y es el don que tenemos que utilizar, es por eso que no nos doblamos y estamos dispuestos ante cualquier movimiento, cualquier situación. Digamos, hoy contigo, porque sabemos que aparte de que nos estamos beneficiando nosotros, porque el más beneficiado soy yo, pero qué lindo fuera que hoy, a través de las palabras Sí. de este programa, las palabras de Mario, tú y el amigo que está aquí, Danilo, logremos que una persona pueda salvar su vida. Eso es lo importante. Dejar hoy la esperanza en el corazón de la gente que sí se puede, que si usted quiere puede salir. Miren, hay una estadística que a mí me conmueve. En la etapa más crónica del alcoholismo, donde están los charamileros, aquella gente que nadie da nada por ellos, que están al borde de la muerte, todavía en Alcohólicos Anónimos tenemos el 25 y 30% de salida y de recuperación. Eso no lo logra en ninguna enfermedad crónica. Y nosotros lo hemos logrado, no nosotros, Dios a través de este programa. Claro. Hay un 25-30%. Yo he visto salir gente, aún más, yo soy un testigo fiel, porque yo sé de donde yo vengo, de una enfermedad crónica terminal. Dios me sacó del infierno, yo vengo del infierno. Ahora vivo a través de Dios y este programa que Él nos dejó para cambiar nuestra vida y ser personas diferentes. Totalmente, y con este testimonio estamos segurísimos que llegamos y tocamos almas. Y por supuesto queremos aprovechar la visita de ustedes para decirle, o cuál sería ese mensaje, ya lo comentaba el amigo, de cuál sería el mensaje también para aquellas personas, sobre todo recordando que Alcohólicos Anónimos es la familia elegida, es el apoyo incondicional, ¿verdad? Ese acompañamiento que ayuda a romper la soledad que a menudo acompaña al alcoholismo, ofreciendo un espacio seguro para expresarse y crecer. ¿Por qué? ¿Por qué resuena tanto cuando llegan a Alcohólicos Anónimos? Me imagino que es porque están todos en un mismo sentir, ¿verdad? Y entonces ahí hay mucha empatía también. Y por eso en esta mañana queremos agradecer a todos los mensajes también que nos están entrando. Dice, qué tema tan interesante, el alcoholismo está presente en muchas familias. Desafortunadamente considero que muchos beben para olvidar algo que no hablan, que no saben cómo gestionar. Los alcohólicos beben porque están tristes, porque están alegres, solo porque les dan ganas. Lo que se debe evitar es el primer trago. Mi abuelito paterno fue un alcohólico, su estado normal era estar alcoholizado. Lo que los invitados comentan fue algo que vivimos en su vida. Su error fue decir, yo puedo controlarlo, yo tengo la voluntad de dejarlo cuando yo quiera, pero nunca sucedió. Solo el alcohólico puede decidir cambiar porque es una decisión propia. Y hemos visto muchos mensajes también donde hablan que la personalidad de alcohólico cambia, o sea, se transforma. Hay personas que son muy tranquilas, pero ya con estado de alcohólicos, dice, ya alcohólico, cambia su personalidad y eso le da como sentido de pertenencia en algún grupo. Esto sucede también con el alcoholismo, entonces... Sí, cuando uno está alrededor de una mesa de cantina, habla de todo. Yo siempre he dicho, yo soy doctor en todología. Es decir, media vez esté circulando alcohol, yo les hablo cualquier tema, ¿no? Entonces eso me da un sentido de pertenencia a ese grupo con el que yo siempre salgo. Ahora, cuando uno deja de consumir alcohol, ¿y ahora qué hago? Claro. Porque nos recomiendan, una vez que comenzamos a dejar de beber, no reunirnos y andar con los que siempre acostumbramos a beber. Entonces, ¿cómo recobramos ese espacio que antes utilizábamos en beber? ¿En qué lo utilizamos ahora? Cuando uno llega a la comunidad de Alcohólicos Anónimos es un buen sustituto, porque ahí comienza a conocer a uno, a nuevas personas, y que terminan siendo, yo hasta el día de hoy, de las personas con las que bebía, bueno, muchos ya murieron, otros me abandonaron, porque cuando vieron que yo ya no... Claro, ya no era el amigo de... La mejor mula se me está echando, me decían, ¿no? Como para coquearme a seguir bebiendo. Claro, ¿no? era retarlo. Retarlo. Pero ¿qué pasa? Cambié mi asistencia alrededor de una mesa cantina por mi asistencia a un grupo. Sí, ahí conocí nuevas personas que hoy por hoy, aparte de ser mis compañeros, son mis nuevos amigos, ¿no? Con los que comparto
Son frecuencia. hermanos del alma que conectaron, ¿verdad? Hermanos del dolor nos llamamos nosotros. Ah, sí, Sí, porque venimos qué del... interesante. Yo les quería preguntar, por ejemplo, una persona, como se viven muchas emociones, y lo comentaba usted con respecto a que uno se vuelve todólogo cuando está en esa situación, yo le quería preguntar, una persona que es muy tímida y que bebe y se vuelve muy desinhibido, puede ser también ese un motivo para estar como que bebiendo constantemente para poder que su personalidad, como que le gusta su personalidad cuando está así, que cuando no es muy, muy, muy tímido. Sí, miren, es uno de los efectos inmediatos que tiene es eso, porque acuérdense que el alcohol al nomás consumirlo se va al sistema nervioso central. Entonces hay personas que cuando están sin beber ni la mueven, ¿va? Ujú. Su voz es apagada, son tranquilos, no palabras oeces. Una vez, un par de tragos y cambian radicalmente. Son el alma de la fiesta. Es decir, eso les provoca también, lo que han de mencionar, un escape, porque ellos quieren sentirse diferentes, pero no pueden si no consumen, ¿no? Al consumir alcohol se vuelven los payasos de la fiesta, pero cuando dejan de beber, eso es como un boomerang. Ellos se sienten peor Pues. de antes, porque entonces ellos saben que para poder sacar lo que tienen, tienen que beber. Lloran, hablan hasta lo que nunca pueden hacer buenos y sanos, lo dicen bajo los efectos del alcohol. Pero eso no tiene, Sí, sí. es no tiene cierto. ningún efecto. Sí, sacan a bailar a las patojas. Sí. Ajá. Fue, Dice baila Don solo. Juan. a la más fea se anima a uno y le dicen, bueno, vos al otro día le cuentan a uno. Ajá. Es una laguna mental, por cierto. O sea, ¿no? Y le comienzan a contar a uno todo Todo lo lo que que y uno ya no hiciste. se acuerda. Ahora bien, hasta que vuelva a emborracharse. Ahora, eso no tiene ningún efecto terapéutico. No. En cambio, nosotros cuando vamos, los más callados se animan a hablar, comienzan a cambiar y a tener una mejor personalidad. Pero también hay que decirlo, hay quienes llegan a Alcohólicos Anónimos y nunca, pero nunca se abren ni hablan. O sea, no logran entrar a la práctica del programa. No entran, no hablan. Entonces, aunque ya no beban, Borracho seco. llevan una vida inútil. Es decir, tienen una abstinencia juiciosa, porque saben que si vuelven a beber, la van a regar. Ujú. Pero que sean útiles y felices, no. No logran. Porque siguen con esos. Miren, uno de los principios básicos de esta comunidad es análisis de la personalidad y catarsis. Ah, ok. O sea, una cartilla de nosotros dice, la gente de afuera piensa que nosotros solo estamos interesados en dejar de beber. Eso no es cierto, dice. Para aquellos que conozcan de fondo la personalidad de un alcohólico, saben que si éste quiere dejar de beber permanentemente, tiene que obtener cambios profundos de personalidad. Eso es lo que le pasa a las personas que son apocadas. Si entrando a Alcohólicos Anónimos no se abren, van a seguir teniendo la misma personalidad. Van a seguir teniendo los mismos problemas de interrelaciones personales. No la van a hacer en su familia, no la van a hacer en su trabajo, en la universidad, donde se desarrollen, aunque no beban. Claro, porque no hay un cambio profundo Exacto. de raíz. Al final, abstinencia es solo apagar el síntoma. Ujú. La enfermedad, si tú estás en actividad, pues si tú no trabajas un programa de recuperación, programas en el caso de nosotros, mío, yo estaría siendo un bebedor seco. Es aquella persona que no bebe, que está en abstinencia, pero que no logra madurar emocionalmente, o sea, no logra ese crecimiento espiritual para llegar a una madurez emocional. Entonces, un borracho seco, neurótico, con las mismas condiciones de un alcohólico activo, solo que ahora la diferencia es que no Ya no bebe. bebe. Ahora está peor, vamos. Sí, y el problema es que cambian de adicción, ¿verdad? Entonces, en algunos casos, no se corta de raíz el problema. Solo para finalizar, ¿consideran ustedes que de niños fue que algo pasó también? O sea, ¿marcó la infancia? Definitivamente, ¿Sí? Sí, definitivamente. yo siento que No hay alcohólico que no venga arrastrando problemas emocionales desde su más tierna infancia. Wow. por eso yo dije algo. Sí. Yo fui alcohólico antes de beber. Ah, O sea, mi enfermedad, o sea, estoy hablando de la enfermedad, sí, no el como síntoma. tal. Yo ya era alcohólico antes de. Hemos oído en las catarsis. Sí, pues la mayoría habla de la Cuando infancia. comienzan a hablar, no comienzan a hablar de que, porque un niño a los 6, 7, 8, 9 años no está tomando, pues. No. Pero cuando profundizan en el programa, comienzan a hablar, por ejemplo, fui hijo único y mi mamá me trató así. Claro, shock emocional. Sobreprotección, Rechazo, daño familiar, hogares mi papá me desintegrados. abandonó, se divorciaron cuando era niño. Es decir, Vivían en conflicto. comenzó a tener conflictos
y nadie se preocupó por él, ¿no? Wow. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un psicólogo, y muy cierto, dice que los niños, nosotros pensamos que los niños no entienden, dice, pero los niños lo único que no tienen es verbalización. Todo lo demás Lo están lo tienen. guardando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puro CPU, ¿ah? Sí, lo están guardando. Memoria, ¿ah? Ajá. Todo. De saber cuántas gigas. Por eso cuando uno está borracho, viene y le reclama o le incriminan a los padres cosas que uno sano nunca le quiso decir. Pero ¿cuándo sucedieron las cosas que le reclama? Cuando eran niños. Es que cuando era chiquito, yo por ejemplo, soy un caso de esos, yo tuve que trabajar el resentimiento profundo que tenía contra mi señor padre. ¿Por qué? Porque de niño mi papá era muy rígido. Hitler vendía tacos a la par de él. Sí, es que el puro cuartelito en la casa. En serio. Sí, entonces yo fui, hasta el día de hoy soy irreverente. Es decir, a mí me dicen siéntese, y no me siento, me paro. Claro. Párese, me siento. Es decir, no me dejo llevar. Particularidad del alcohólico. Sí, a mi papá no le gustó eso, porque mis demás hermanos sí, muy cómodos, ¿no? Salieron buenos de la fábrica. A mí algo me pasó. Entonces mi papá en aquel tiempo pensó que golpeándome, porque en mi tiempo sí se golpeaba. Claro. Ahora, esta generación de cristal, ahí Dios una mala mirada y ya se van al psicólogo, ¿no? No, pero en aquel tiempo mi papá nos agarraba al derecho y al revés, y a mí me pegaba unas tundas horribles. Bueno, hasta ahí, entre comillas, todo bien. Cuando yo ya comencé a beber, al primerito que le quería borrar la cabeza era mi papá. Así es. Y siempre que llegaba borracho lo iba a maltratar. Cuando llego a la comunidad de Alcohólicos Anónimos y trabajo mi cuarto paso, en el texto básico nos dice que no hay ofensor más grande para un alcohólico que el resentimiento. Y dice, y esto ha matado a muchos alcohólicos y se ha llevado a volver a beber y morirse. Cuando yo miré con quién estoy resentido, con mi papá. Claro. O sea, yo venía acarreando Claro. que me pegó desde chiquito, me pegó de chiquito. Ahí logré entender, sí, de chiquito, pero ahorita ya estás adulto. Sí, pero eso nunca sanó. Sí, pero tenés que hacer algo. Ujú. Si no vas a volver a beber. Y trabajé el cuarto paso. Trabajé esa parte y trabajé el resentimiento. Y yo, en vida, cuando tenía 5 años de estar en el grupo, hice una carta que aún conservo como uno de los más tesoros más grandes de mi vida, donde yo le pedí perdón a mi papá por haberlo odiado tanto. Y seguramente. Y mi papá le dijo a mis 5 hermanos y a mi mamá que era el regalo más lindo que él había recibido en su vida. Mi papá falleció en el 2015 y fuimos grandes amigos porque 2 o 3 veces por semana con aquel hombre que yo me resentía, yo almorzaba y componíamos y descomponíamos el mundo porque era un hombre adicto a la lectura y se le hablaba de cualquier tema, y con aquel hombre que odiaba me puse a hablar. Estamos hablando de la tierna infancia. Tuve que solucionar ese problema, porque imagínense, si me hubiera muerto mi papá, yo no soluciono ese problema. Me quedo con la culpa de no haber solucionado. Y ese es un gran mensaje, porque dejemos hoy el mensaje, usted va a dejar de beber, pero lo lindo de esto es que va a mejorar su vida. O sea, va a ser feliz, pues, y útil. Al final, eso es lo que se trata, pues, no es solo el hecho simple de dejar de beber. Después de haber sido la oveja negra, cuando cumplí 6 años de estar en AA, yo siempre pasaba el día de mi aniversario, que es el 16 de febrero, a que mis papás me abrazaran y me dieran una bendición. Mi viejita y todo. Entonces, cuando pasé en mi aniversario número 6, porque en el 5º yo ya había hecho trabajo con mi papá en la parte del resentimiento, en la puerta, cuando me monté a mi carro, me abrazó. Me quiso cargar, pero no pudo porque pesa más de 200 litros. Pero aquí guárdame. En el corazón. Un pergamino de esos espirituales grandes, me dijo, Minor, me dijo, sos ejemplo en esta casa. Después de haber sido la oveja negra. Ahora, ¿de dónde venía cargando yo la oveja negra? Desde mi más tierna infancia. Claro. Pero lo solucioné y hoy por hoy, Aún corazón. Antes de nacer ya traemos sexo, ¿no? Muchas cosas en el embarazo. Claro, y se va potencializando con lo que vivimos. ¿Qué pasa a los que ya no tienen a ese papá y que, pues, en su caso tuvo la oportunidad de llevarle la carta y poder liberar y perdonar acá, en este plano? ¿Qué pasa con los que ya no tienen a ese papá? ¿Lo pueden hacer de igual forma? Sí, miren, los psiquiatras y psicólogos y terapeutas en este aspecto recomiendan algo, palabras más, palabras menos, cerrar el duelo de alguna manera. Y uno de los que han sugerido, hay varios, ¿no? Pero hay uno que dice que cuando alguien es así ya no pudo, hay que escribir una carta, ¿no?
diciéndole hasta de qué se va a morir, porque estaba resentido con la persona X o Y, sacarlo, pero al mismo tiempo en esa misma carta decir que perdona a uno. Porque al final de cuentas hemos aprendido en Alcohólicos Anónimos que el perdón lleva 2 vías. A la persona con la que nos sentimos Y a resentidas nosotros mismos. nos libera a nosotros. Ujú, Entonces se recomiendan hacer la carta y después en buenos términos decir te perdono, por ejemplo. ujú. Y otros sugieren que ir donde esté enterrado y ahí hacer el rito de quemar, por ejemplo, lo que escribió. Es como para cerrar el círculo y lo que decía yo hace un momento, que ya no sea culpa, sino un discreto sentimiento, como una experiencia de vida, porque yo a la par yo tengo 2 hijos adultos, tengo nietos ya. Yo cuando llegué no tenía, mis hijos estaban muy pequeños, 6 años y medio, año y medio tenía mis hijos. Hoy tengo nietos. Ahora, miren hasta dónde el efecto dominó de los principios del programa de Alcohólicos Anónimos llega. Yo tengo una hermosa relación con mis 2 hijos Mm. y con mis 2 nietos. Cuando yo llego a la casa de ellos o cuando ellos están, ellos, ya te vas, abuelo, me persinan. Ay, mis Y hijos. ellos hablan y me echan la bendición así en sus palabras, para que regrese a la casa sin novedad y total. Es decir, Se alineó la vida, se alineó todo. se alinearon. Se ¿Es por alineó qué? los caminos. Porque trabajamos los dolores de la más tierna infancia que quisimos gestionar con alcohol y otras drogas. Ujú. El programa a eso nos lleva. Entonces el programa, concluyendo, para saber qué es Alcohólicos Anónimos, es un programa que nos capacita para aprender a dejar de vivir y vivir la vida con mejores fines. Eso es el programa. Y hay millones en el mundo, Exacto. millones. Somos más de 150 países en el mundo con el programa. Y yo calculo que unos 2, 3 millones de personas que hemos logrado a través de este programa estar una vida diferente. Yo antes de terminar, Quería preguntar. sí, Perdón. Sí, una pregunta, por ejemplo, lo de los alcohólicos anónimos, ¿todas son siempre una misma entidad o hay diferentes entidades que se llaman igual, pero se manejan de diferente forma? No, en Guatemala ya mi compañero les va a dar el número de teléfono y correo. Hay una oficina de servicios generales, eso es alrededor del mundo, en todos los países hay una oficina de servicios generales, así se llama, que es donde confluyen todas las situaciones atinentes a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. En Guatemala hay más de 110 grupos. 155 más o menos. Grupos. Ahora, todos los grupos profesamos y enarbolamos los mismos principios. Todos. O sea, no hay un programa distinto. Lo único es que cada grupo tiene la libertad de llevar adelante su dinámica como ellos lo creen. Hay una cuarta tradición que dice, todo grupo debe ser autónomo, excepto en aquellos asuntos que afecten a los alcohólicos anónimos como un todo. Hay quienes pueden sesionar de día, de noche, a mediodía, pintar sus grupos de otro color, pero normalmente todos los grupos de Guatemala están pintados de blanco y verde. El verde por la esperanza, el blanco por la pureza, pero hay otros grupos que están pintados de otro color. Ahora, lo que sí es intocable son los 36 principios que tenemos. Los 12 pasos de recuperación, las 12 tradiciones para poder relacionarnos entre nosotros mismos y con el mundo exterior, y los 12 conceptos de servicio mundial. Ok. Entonces, es un todo. Ahora, otra pregunta. ¿Cómo hace uno, por ejemplo, que es familiar de un alcohólico, cómo hace uno para tratar la manera de llevarlo o que vaya? Porque obviamente en esos momentos, pues eso es lo que menos quieren, es ir ahí. Ujú. ¿Cómo o en qué momento él va o qué puede hacer un familiar en este caso? En las oficinas nuestras, nosotros conocemos esto como paso 12, ¿sí? Paso 12. Entonces, en las oficinas nuestras pueden llamar ustedes, cualquier persona, y mi compañero va a dar los números, llaman y dicen, miren, soy fulano de tal, y tengo una persona, mi papá, mi hermano, mi tío, quien sea, con problemas de alcoholismo. Y él quiere, ojo aquí, Que él quiere que le hablen al respecto, porque ya hablamos hace un momento de que a la familia no le van a hacer caso. Ahora, si él quiere es como cuando se va a del psicólogo. Un psicólogo le va a aceptar al paciente si el paciente quiere, de lo contrario no. Obligado, ¿no? Entonces, mire, él quiere, entonces si él quiere escuchar, ahí le coordinan un trabajo del paso 2 y le mandan 1 o 2 personas para que vaya. ¿Usted a dónde vive? Sí que vivo en la zona 1. Ah, le queda bien eso. En tal lugar, entonces lo va a llegar a visitar 2 personas. ¿A qué hora lo pueden abordar? Entonces llegan, lo hemos hecho nosotros. Vamos, tocamos, miren, nosotros venimos de Alcohólicos Anónimos, aquí pidieron ayuda. Sí, pase adelante. Entonces nos está esperando la persona que quiere escuchar. Entonces ahí ya nos desenvolvemos nosotros. Ahora, que él quiera o que vaya a aceptar ir, eso ya es otro cantar.
pero nosotros cumplimos con llevarle el mensaje de que sí se puede salir, ¿sí? A mí me llamó muchas veces, pero en una ocasión me llamó un amigo mío de la cuadra donde yo viví y me dijo, mira, yo quisiera que le hablaran de mí. Yo ni sabía que su hijo tenía problemas de alcoholismo. Está bien, le dije, pero él quiere. Sí, si quiere. Ah, bueno, entonces, decime cuándo, cómo y ahora. Y fui. Afortunadamente, hubo recepción de parte de él. Quiso, y a los 2, 3 días de que le pasó la temblorina de su última borrachera, lo llevé a un grupo, se quedó, y el año pasado cumplió 12 años de no beber. Es un profesional sobresaliente en la medicina, logró salir, sacó otro posgrado y hoy por hoy anda cara al sol. Pero ¿de dónde salió? Alguien pidió ayuda, pero él quería la ayuda. Exacto. Nosotros no, miren, nosotros en la calle miramos que hay gente que necesita. Total. Pero es más, hemos llegado a decirles y se saben de memoria el programa. Nos lo recitan. Sí, no. Entonces le quieren. Y no lo... Están librando quizá otra batalla más espiritual y no han entendido realmente, ¿verdad? Entonces, acá lo que se agradece también, este programa lleno de fe, lleno de Dios, y por supuesto aquellas personas que dicen, bueno, es que yo quiero que acepte, pídale a Dios, que toque su corazón, porque si esa persona no ha aceptado, y usted de repente nos ponemos necios creo que más fastidiosa se vuelve la situación, pero doble rodillas, con fe, pídale a Dios y Él va a hacer que el momento suceda. Eso ¿verdad? funciona, porque uno de nuestros pasos dice, estamos hablando de fe en este momento, Uh-huh. y el segundo paso nos dice, la fe es confianza, dice, Así es. no es desafío. Uh-huh. Nosotros los alcohólicos, la personalidad que tenemos es desafiante. Uh-huh. Entonces nos dicen la fe, no estamos hablando de religión. Claro. Es confianza, no es desafío. ¿Por qué? Nos han demostrado que en nosotros la fe, en nosotros los alcohólicos, es un recurso espiritual que nosotros tenemos subdesarrollado. Totalmente. Y este programa nos va a ayudar a desarrollar potencializar la espiritualidad que habita en todo ser humano, porque nosotros no solo somos pellejo, huesos, carne. Somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal, ¿verdad? Así es. El alcohol ha adormecido. Sí. Por eso es que en nosotros se habla Sí. de despertares. Totalmente. Y ese despertar espiritual está ahí al alcance de todos los que quieran hacerlo. Para los que se quieran comunicar, ¿a qué número? ¿Dónde pueden? Quiero dejarles un número que yo creo que es el que más factible, más fácil que para ustedes, y se los doy, es el 50 14 30 79. 50 14 30 79. Este es el teléfono, el WhatsApp de la Oficina Central de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos de Guatemala. Ahí estamos, se trabaja casi las 24 horas. Ahí pueden ustedes llamar, van a tener información de cualquier pues, concepto que tengan sobre la enfermedad del alcoholismo. Hay literatura y Apoyo. Tengo otro número fijo, aparte del que ya les dio Así es. compañero. Está el 2254 así es. 6565. 65. Entonces ahí pueden llamar para preguntar todo lo atinente a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Y por ejemplo, si alguien quiere, miren, yo necesito, ¿por qué ha pasado? Miren, yo tengo un problema y quiero ir a un grupo, Ujú. no sé dónde. Entonces, ¿usted dónde? Lo pueden guiar. Ok. Ellos tienen un directorio de todos los grupos que hay. Si usted vive en la zona 5, mire, están los grupos tal, tal, tal y tal. Y le dan la dirección. 22 54 6565 es el número que pueden hablar directamente. Y 50 14 30 79. Ahí consulte, hable con confianza. A veces como que nos escondemos porque no queremos hablar, porque verdad da pena y todo. No. Ahí hágalo con confianza. Ahí puede Lo van a hacer. entender muy bien. Muy bien, y como son normalmente alcohólicos, no va a llamar, es difícil. Sí. Van a llamar a los familiares, pero nosotros tenemos literatura, hay una página, hay un correo, hay una página también, una página que yo no tengo ahorita, no tengo ahí. Ahí pueden pedir las plataformas en las que ya estamos. Está en YouTube, hay varias. YouTube no, está todo de TikTok, está Facebook, pero hay una página, yo no tengo el dato ahorita de la página, hay una página muy interesante con toda la información, está toda nuestra literatura y pueden bajar lo que gusten Ok. y todo tipo de información. De hecho, se está subiendo normalmente todo este tipo de... Información. Lo vamos a linkear también con la información y con el programa que vamos a tener en Spotify ya cuando lo tengamos editado con Danilo, ¿verdad? En esta mañana de verdad queremos agradecerles con el corazón porque sabemos que están desde muy temprano, también madrugaron.
¿verdad? Gracias a, como lo decía al inicio, a estos dos ángeles terrenales que vinieron a compartir su experiencia, a abrir su corazón. Y nosotros acá en el Morning le apostamos mucho a la familia, a los niños. Y hoy queremos agradecer a estos dos niños grandotes que lucharon, que se arriesgaron, que lo dieron todo, porque ser alcohólico es llegar a otro nivel, pero superaron esa barrera. Entonces a estos dos niñotes de verdad les queremos agradecer muchísimo porque lo lograron, porque para la historia de otros alcohólicos no es la misma, lamentablemente, ¿verdad? Pero ustedes, aparte de todo, están ayudando a más personas y eso tiene una ganancia en la eternidad. De hecho, porque estamos por la misericordia de los que somos creyentes, nos ha devuelto en abundancia el sacrificio de atrevernos a dejar de beber. Sí, yo solo darle gracias a Dios porque el que quiere puede, pero hay que querer. Y la vida cambia y es increíble. Anímese de ese paso y se va a dar cuenta de que lo mejor está por venir. ¡Ay, qué bonito! Eso me encantó. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos de verdad por su ejemplo y que nos muestran que la fe, el amor y la esperanza pueden transformar vidas. A todos los miembros de Alcohólicos Anónimos también con su ejemplo, con su perseverancia, están dando un cambio a la sociedad. Este mundo nos necesita lúcidos y más en conexión con Dios, con lo espiritual. Recuerden que siempre hay una ayuda disponible y que nunca estamos solos en nuestro camino hacia esa recuperación. Así que gracias por abrir su corazón y será hasta mañana, si Dios lo permite. Besos, abrazos y apapachos. El Morning.